a mí, vuelve a mí. Cuando él me ve, no se me dan hasta ganas de reírme. Si te sientes a gusto con él, ¿por qué no le das un chance? Con lo elegante, inteligente y bonita que eres, puedes conquistar a cualquier hombre. El problema es que yo no quiero a cualquier hombre. Quiero a Santiago y voy a tenerlo. ¿Estás bien? Pues sí, estoy bien. Solo que me topé ayer con alguien muy desagradable que no tenía ganas de ver. Nuria, no puedo creerlo. ¿Te está costando trabajo aceptar que me extrañas? Qué enfermo estás. Ya te dije que no me gusta verte con faldas tan cortas, Consuelo. La próxima vez que te vuelva a ver así, te voy a desfigurar la cara. Más bien, cuéntame tú cómo vas con los preparativos de la boda. Bien. ¿Bien así a secas? Digo, porque tu ilusión siempre era casarte. Quiero saber a quién pertenecía y toda la información que contenga este teléfono. Entre lo que contiene ese celular y pues lo de su niña, ella ha sufrido mucho. Hagámoslo. Adoptemos a Juan. Braulio rete buena onda, pero si él se convierte en mi papá, entonces, Diego... Estoy listo para adoptar a mi chamaco. Bueno, yo creo que a usted no le avisaron nada, ¿verdad? ¿Qué decidiste? ¿Quieres que te adoptemos? No tengo ganas de volver a ver a esa gente. ¿Esa gente? ¿Quiénes son esa gente? Los Cepeda. ¿Se puede saber qué te hicieron los Cepeda para que te sientas de esa forma en contra de ellos? Es que no nada más conmigo. Son abusivos. Las jornadas de trabajo son muy largas. Pagaban el mínimo, no teníamos seguro social. Si faltaba o me enfermaba o se enfermaba mi bebé, me descontaban el día. No teníamos prestaciones, no teníamos vacaciones. De verdad, son miserables. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar, eso sí. Pero tú sabes que la maquiladora no está directamente asociada con los Cepeda, ¿verdad? Yo sé. Pero ellos saben perfectamente qué pasa ahí adentro. Saben por qué su mano de obra les sale muy barato. Es porque son unos abusivos. Y te podría decir muchas cosas más. Te juro, no tenía ni idea de esto. Pero voy a averiguar qué pasa. No quiero que te metas con esa familia. Te van a perjudicar. Sí, pueden adoptarme. Voy a ser tu mamá. Te voy a cuidar mucho. Los voy a querer mucho, mucho, mucho. ¿Te puedo decir papá? Esto que está pasando son injusticias en contra de las mujeres y hay que hacer algo. Ahora, yo estoy casi seguro que los Cepeda no están ni enterados de esto. ¿Pero por qué los defiendes? De verdad, créeme, todo lo que te conté es verdad. Son abusivos, no tienen corazón. ¿Qué está pasando? ¿Esto es algo personal? No, Nuria, ¿qué está pasando? ¿Me puedes contar? es eso. Es todo lo que viví en Juárez. No fue nada agradable. No la pasé bien. El tipo que era nuestro supervisor, no solamente a mí, a todas las chicas nos acusaba. Una vez se trató de pasar de listo conmigo. ¿Te hizo algo? No, claro que no. Pero fue porque me quejé. Y cuando lo hice me corrieron. Y ni siquiera me liquidaron. Y te podría decir 1.000.000 de cosas más. De verdad no son buenas personas. Por eso no quiero tener nada que ver con esa familia. Oiga, pero yo hice todo lo que me pidieron para poder adoptar a Juanito y lo hice lo más pronto posible, se lo juro. No me tardé nada y yo se lo prometí. Y ahora me salen con que se lo van a dar a otra familia. Lo siento, de verdad, lo siento. No, pero es que no es justo. No es justo. Mire, yo sé que no soy el candidato ideal para ser padre, pues porque no tengo lana y porque no me va bien en la vida, pero ¿y la conexión que tengo con Juanito, eso no les importa? Tranquilo, tranquilo, de verdad. Tranquilícese. ¿Sí? No, pues, ¿cómo me dice que me tranquilice? Si me está destruyendo mi sueño. El mío y el de Juanito, queríamos ser una familia.
Pero debería estar feliz con que lo adopten. Además, la señora Amelia y su esposo lo quieren muchísimo. Lo van a cuidar muy bien. Amelia, la mera mera de la fundación, es la que lo va a adoptar. Sí. Amelia y el niño hicieron clic en cuanto se vieron. Juan va a estar muy bien con ella y con su esposo, de verdad. No, pues la verdad, Juanito siempre habló muy bien de ella, pero no sabía que ella quería adoptar Oiga, ¿y puedo verlo? ¿Está aquí? Pues mínimo para dar la cara y que vea que pues aquí estoy y que no me olvide de él. Me va a gustar mucho ser su hijo. Bueno, por un tiempo. ¿Cómo que por un tiempo? Sí, hasta que Diego pueda ser mi papá. A ver, nosotros te vamos a adoptar. Yo voy a ser tu papá, tú no puedes tener dos papás. Sí, mi amor, mira, yo sé que tú quieres mucho a Diego y lo importante que es para ti, pero él en este momento no puede ser tu papá. Yo te prometo que vas a poder verlo cuando quieras, pero si nosotros te adoptamos, tu papá va a ser Braulio. ¿Y si Diego se enoja porque ustedes me van a adoptar? No, claro que no, no se va a enojar, va a estar feliz de que encontraste una familia que te adopte. Confía en mí. ¿Pero puedes ir con él para explicarle? Claro, y va a entender perfectamente. Y nosotros tres vamos a ser una familia muy feliz, así como la de tus dibujos. Yo no puedo darle esa información. Son las normas. Yo necesito saber si ella es feliz. Si la adoptó una buena familia. Si alguna vez intentó buscarme. Lo siento. Bueno, tiene que haber alguna manera de contactarla, por favor. Han sido muchos años de dolor para mi esposa. ¿Y si le escribe una carta y nosotros...? ¿Para qué? ¿Para decirle lo culpable que me siento por haberla abandonado? Eso no va a servir de nada. No, sirve de mucho. Porque si algún día su hija decide buscarla, nosotros le entregamos esa carta y ella sabría que usted nunca la olvidó y que la está buscando. Así ella podría ponerse en contacto contigo, Marta. No tienes nada que perder. Hazlo, Marta. Hazlo. Acá nos vemos entonces. ¿Sí? A esa hora está perfecto. Órale. Mi reina, mañana nos casamos. Fausto, pero... A ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo te dije que siempre me imaginé que iba a tener una boda muy grande, que iba a poder invitar a todas mis amigas. No, mi reina, no. Mañana nos casamos. Esperamos mucho tiempo. Además, no le voy a dar chance a ningún idiota de este barrio que piense que tiene alguna oportunidad contigo. Y las cosas son mejores así, en la brava, ¿no? Sí, pero hay no sé, muchas cosas que organizar. Tengo que avisarle a Nuria. Bueno, avísale. Y si está bien, y si no, pues, qué lástima. Pero no voy a cambiar de opinión. Y tú tampoco deberías. Mira, Chelo. ¿Cuántas veces me rogaste que te pidiera matrimonio? ¿Cuántas veces me dijiste que no querías otra cosa que ser mi vieja? Ya se te cumplió el deseo. Mañana nos casamos. Te amo. Me da gusto verte y gracias por contarme todo lo que ha pasado. Te doy una salida, ¿sí? ¿Cómo detener a este corazón
¿Ya andan el güerito y tú? No. Solo somos amigos. Ya. Pero tú quieres con él, ¿no? Sí. Es que suertudo. Mira, Charo, yo te aprecio demasiado, pero no de la manera que crees que te puedo apreciar. Claro. Como ese güey tiene un buen puesto de trabajo y harta lana, pues tú ahí estás. No, termina. No, perdón. No quería decir eso, de verdad. Ten cuidado con lo que dices, ¿no? Mira, lo último que yo soy es ser una persona interesada. Y es lo que trataste de decir. No sé por qué esta escenita. Porque me interesas. Porque quiero cuidarte. Yo conozco a los tipos como Santiago y sé que solamente quieren una costón y después botan a las mujeres. Yo creo que te estás equivocando. Igual el otro día te dije que yo me sabía cuidar muy bien, ¿no? Que tengas buen día. Amelia, yo me quedé pensando. Necesito que me expliques. ¿Qué es eso? De que Juan va a aceptar que lo adoptemos después de que Diego pueda ser su papá. A ver. Ya Mariana nos puso condiciones y ahora este chamaco también. No sé. No me hace sentir bien adoptar un escuincle que se va a pasar la vida que añorando otro papá. ¿Cómo quedo yo entonces? Trata de entenderlo. Diego le salvó la vida y ha sido su único amigo desde que estuvo en el hospital. Pero pues tiene muchos problemas. Él no va a poder adoptar a Juan y el niño lo va a entender con el tiempo. Es cuestión de que se acostumbre a ti, al papá maravilloso que vas a ser. Pues no sé, eso espero, porque yo no pienso competir con nadie por el afecto de un niño. Me encanta que te estés encariñando con nuestro hijo. Mira, aquí estamos los tres. Mi Danita, Juanito y yo, y estamos en la playa porque yo le prometí llevarlo a conocer, pero ya no me va a tocar a mí, ¿verdad? Ya le tocará a la nueva familia. Chale, qué gacha se portó la vida conmigo, ¿verdad? Primero me toca perder a mi hija y ahora me toca perder a Juanito. Pero Juanito va a estar muy bien con la señora Amelia, su esposo. Son personas muy cariñosas y... Mire, yo le agradezco que me quiera hacer sentir mejor, pero está difícil, la verdad. No sé cómo no les llamé antes de venir, pero es que estaba bien emocionado de poder finalmente adoptar a mi Juanito y pues me aceleré, ¿sabe? Pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer en esta ciudad? No sé ni qué voy a hacer con mi vida. Pues si tanto quiere ser padre, puede adoptar a otro niño. Hay muchos niños que necesitan un papá amoroso y lindo como usted. No, pero es que con Juanito había una conexión especial, ¿sabes? Además, yo se lo prometí. Tenía una deuda con él. ¿Una deuda por qué? ¿Usted sabe qué le pasó para que perdiera la memoria? Ay, Aida. No sé si tenga sentido que yo escriba esa carta a mi hija, si no se la van a dar a menos de que ella me busque a mí. ¿Quién quita y si te busca? Inténtalo, no pierdes nada. Eso mismo me dijo Roberto. Pero no sé, es que son tantos años deseando encontrarme con ella que ni siquiera sé qué le podría yo decir. Dile que a pesar de todos estos años, nunca has dejado de quererla. Y que nunca te has olvidado de ella. Que no ha pasado un solo día en el que no la extrañes. Háblale desde tu corazón. Estoy segura que tu hija te va a entender. Escribe esa carta, Marta. Es que no es fácil poner en un pedazo de papel lo culpable que me siento por haberla abandonado. Yo no sé si voy a tener las fuerzas para escribirle esa carta. No sé. Hola. Buenos días. Hola. Hola, mijo. Estaba esperando. Estaba con tu mamá haciendo algunas cosas. Oye, ¿ya hablaste con tu amiga?
¿Le contaste la verdad? Hablé con ella, pero no le pude contar la verdad. Empezó a compartirme cosas que pasan en la maquiladora. Me dijo que las empleadas sufren abusos y acosos. El encargado de eso es tu hermano y yo no creo que él permita ese tipo de cosas. Tampoco creo que Nuria me mentiría. El problema es que para ella la maquiladora y la familia Cepeda son la misma cosa. Y no quiere relacionarse con nadie que tenga que ver con la familia. ¿Y tú quieres demostrarle que no es así para antes de decirle que eres un Cepeda y que te rechace, no? Bueno, sí, pero creo que es más importante ver qué pasa en la maquiladora. Porque ese tipo de abusos no se puede permitir. No, pues claro que no podemos permitirlos. Pero me agrada verte interesado en los asuntos del corporativo. ¿Eso quiere decir que estás listo? Eso no quiere decir nada. No quiere decir nada. No voy a entrar en el corporativo. Te lo dije 1000 veces. Ya sé, ya sé. Lo que tú quieres es seguir en el almacén para estar cerca de esa muchacha, ¿verdad? Santiago, tarde o temprano le vas a tener que decir la verdad. Y mientras más pase el tiempo, peor va a ser para ella. ¿Cómo mantener callado el corazón? ¿Cómo amarrar las alas de este amor? ¿Cómo ocultarlo? Porque así conviene. Disculpe. ¿Sí? ¿Quién es esa que está hablando con el gerente regional? Oh, es Nuria, es nueva, comenzó hoy. Gracias. La acaban de contratar y fue recomendada por su prima Eugenia López. ¿Y de dónde se conocen en Santiago y la tal Nuria? Liana, ¿y cómo quieres que yo sepa eso? Que nunca pierda, me conoces. Liana, de verdad que lo tuyo ya raya en la obsesión. No te quiero ver sufrir. No es una obsesión mía. Hace años que yo llevo esperando mi oportunidad con Santiago y no la voy a dejar pasar por una gata del almacén. Si yo no puedo estar con Santiago, tú menos.